La reincorporación en el cine es una técnica narrativa donde un elemento, puede ser un objeto, frase, situación, etc., presentado al principio de la historia, reaparece en un contexto significativo o revelador. Este recurso se utiliza para crear una sensación de circularidad o para reforzar temáticamente la narración, generando a menudo momentos de revelación, sorpresa o profundidad emocional. Dune Parte 1 y 2 son obras maestras en reincorporar elementos importantes. Algunas de estas no son tan obvias, así que aquí les voy a dejar algunas que me he encontrado en mis múltiples visitas a la sala IMAX. Al principio vemos un par de soldados Harkonnen quemando los cuerpos de los soldados Atreides caídos en la batalla de la primera película. Después de la primera escena del desierto, vemos a Stilgar y al resto de los Fremen sacándole toda el agua a los Harkonnen caídos para utilizarla en sus sistemas de enfriamiento y hacen énfasis en que no se desperdicie ni una gota de líquido porque es vital. Pues al final de la película vemos a los Fremen quemando los cuerpos de los Harkonnen caídos, no solo siendo un espejo de esa primera toma, además dándonos a entender que abandonaron por completo sus orígenes y sus tradiciones por seguir a Lisan al-Gaib a conseguir su venganza, cueste lo que cueste. En la primera película se nos expone varias veces a los recuerdos que Leto tiene de su padre en casa. Vemos una cabeza de toro, vemos una estatua de un toro con un torero, vemos una pintura suya como torero y después vemos su tumba donde está grabado domando a la bestia. Ya saben, así como su nieto Paul eventualmente domó a esta bestia para después verlo grabado en las paredes de Siege Tavern. También se reincorpora la figura del toro en la escena del Coliseo. Las personas vestidas de negro tienen cuernos en las cabezas y además usan varillas parecidas a las de un torero para ensartar al último sobreviviente de los Atreides. Después del montaje en el que Paul y su equipo de Fremen destruyen a los Harkonnen del desierto, se reúnen en una tienda de campaña donde le preguntan cuál quiere que sea su nombre de guerrero. Después de pensarlo un poco, él les dice que se quiere llamar Muad'Dib, el cual es el nombre de un ratón del desierto. Así como todo en esta pinche película hermosa, esa idea no viene de la nada. En la primera película, cuando Paul está en su cuarto estudiando los Fremen, escucha un audiolibro que le describe al Muad'Dib, mientras lo ve en una proyección educativa del futuro. También vemos al ratón en otros momentos, como cuando se esconden en esta casa de campaña bajo de la arena, o cuando se están escondiendo todos los Fremen antes del primer ataque. En la primera película, Paul tiene una visión donde se ve a él mismo en una batalla gigantesca destrozando a varios enemigos. En la segunda película vemos esa misma secuencia, pero es Chani haciendo esos movimientos tan impresionantes. Esto lo que nos da a entender es que las visiones de Paul no son completamente precisas, o por lo menos no lo eran antes de tomarse el Gatorade azul. Tanto Jessica como Paul cambian por completo su personaje y cómo actúan después de tomarse ese Kool-Aid, porque es a partir de ese momento en que ambos pueden ver el futuro claramente. En el caso de Jessica, ella entiende qué tiene que hacer para posicionar a Paul como el Lisan al-Gaib, y en el caso de Paul, descubre no solo que parte de su sangre es Harkonnen, sino que va a tener que utilizar esa de sí mismo para sobrevivir la guerra que está por comenzar él mismo. Quiere llorar. Quiere llorar, quiere llorar. Cuando Stilgar le está mostrando a Jessica la alberca gigante que tienen dentro de Siege Tavern, él le quita una lágrima del ojo y se la toma diciendo que no pueden desperdiciar ni una sola gota de agua. Nunca. Ni siquiera por los muertos. O sea que cuando vemos a Chani destrozada al final de la película, por más triste que esté, no puede llorar. En la primera película, la señora Bene Gesserit le grita a Paul con la voz que se calle. You dismissed my mother in her own house. Come here. Kneel. Silence. En la segunda película, Paul le grita a esa misma señora que se calle ella. Es la única instancia en la segunda película que Paul utiliza la voz porque no la necesita nunca. Los Fremen ya son seguidores suyos. El destino está escrito en la profecía que plantaron las Bene Gesserit en Arrakis muchos años atrás, pero además están presentes todo el tiempo para asegurarse de que las cosas pasen exactamente como quieren. Un ejemplo claro es cuando Chani se rehúsa a ayudar a Paul después de que toma el veneno. La profecía dice que se va a hacer, pero no pasa hasta que Jessica usa la voz para obligarla. El que se nos haya presentado el segundo nombre de Chani durante esa escena en el desierto no nada más nos sirve para ver a los dos juntos formando una relación. También nos dice que el segundo nombre de Chani, que significa primavera en el desierto, lo lleva como parte de la profecía, ya que está escrito que una lágrima de la primavera del desierto regresaría a Paul a la vida. Entonces podemos asumir que las Bene Gesserit fueron a Arrakis a plantar esa idea mucho antes de que naciera Chani. En la primera película vemos a Gurney entrenando a Paul en una pelea mano a mano con espadas y escudos. Pues la pelea final en la segunda película reincorpora ese entrenamiento, pero no solo en los movimientos y en la técnica utilizada para acabar con Elvis, también en cómo se nos presenta. Los mismos ángulos, los mismos movimientos de cámara y especialmente la falta de música en ambas para que escuchemos el combate de cerca.
El último punto a comentar no fue algo que haya reincorporado Frank Herbert en su historia, ni Denis Villeneuve en su adaptación, sino George Lucas en la suya. Y sí, por reincorporar me refiero a robar. En Dune tenemos a Paul, cuyo nombre es derivado de la Biblia, un guerrero nacido en otro planeta que eventualmente llega a un planeta desierto, el cual debe cruzar para enfrentarse a gusanos, especies alucinógenas, máquinas que recolectan materias valiosas y eventualmente al líder del bando contrario, quien resulta ser su abuelo. En Star Wars tenemos a Luke, cuyo nombre es derivado de la Biblia, un guerrero nacido en otro planeta que eventualmente llega a un planeta desierto, el cual debe cruzar para enfrentarse a gusanos, especies alucinógenas, máquinas que recolectan materiales valiosos y eventualmente enfrentar al líder del bando contrario, quien resulta ser su padre. Hay muchas más similitudes, pero no se las voy a decir porque son spoilers para los libros y las siguientes películas, pero les dejo un link en la descripción con la lista completa. No es coincidencia ni casualidad que Star Wars y Dune se parezcan tanto, ni mucho menos es una novedad. Frank Herbert se enteró de esto en 1977 y comentó esto en un reportaje hecho por el Associated Press cuando le preguntaron que si creía que era plagio. Creo que hay razones para creer que así fue. Voy a hacer lo posible por no demandarlo. Es bastante obvio que utilizó elementos de muchos clásicos de ciencia ficción en la película. Curiosamente, la mayoría de los escritores de ciencia ficción con los que he hablado y que han visto Star Wars se aburren. Herbert también dijo que quizás tuviera que llevar el asunto a los tribunales para evitar futuras infracciones de derechos de autor por parte de otros. Verás, si George Lucas tomó cosas de Dune y no lo cuestiono, entonces cuando alguien más venga y haga lo mismo, tendrá una defensa perfecta. Y sí, obviamente los arquetipos que utilizó Frank Herbert no los inventó él, pero tampoco podemos ser tan ingenuos como para pensar que George Lucas no arrancó unas cuantas páginas de Dune y se la pegó a su guión. Así como ese otro video que hice... sobre Dune, que deberías ir a ver apenas se acabe este, quiero cerrar este con una reflexión positiva, solo que en este caso usando la historia de Frank Herbert, en vez de la de Denis Villeneuve. El señor Herbert le dedicó 6 años de su vida a escribir Dune, esto sin contar los 10 años que pasó pensando sobre escribir ciencia ficción antes de finalmente hacerlo. Ya con el libro terminado, 21 editoras le rechazaron el proyecto, que porque estaba muy largo, o que era demasiado lento, o que porque simplemente era demasiado complicado. No fue hasta que Sterling E. Lanier, un editor para Chilton Book Company, le ofreció un trato a Herbert para publicar su libro. Lo más curioso del asunto es que los otros libros publicados por Chilton fueron Manual para reparar autos de 1954 a 1963, Manual para reparar autos de 1964 a 1971 y Cómo olvidar el Manual de Chilton para reparar autos americanos de 1961 a 1969. Más Volkswagen. El libro eventualmente se convirtió en un éxito crítico para después convertirse en lo que conocemos hoy. Así que cada que dudes de ti mismo o de tus proyectos, recuerda que nada es imposible, siempre y cuando te mantengas firme con tus aspiraciones. Y también siempre y cuando tu libro sea una joya de la ciencia ficción basada en elementos de Carl Jung y en los hongos alucinógenos.